Bueno, vamos a hablar del tema que nos ocupa esta tarde, es el hablar de oclusión dentro de la ortodoncia. Y la oclusión dentro de la ortodoncia es igual a hablar de oclusión en prótesis, oclusión en prostodoncia, en cualquier especialidad. Entonces, con objeto de podernos comunicar y hablar seriamente dentro de la oclusión, lo primero que tenemos que dominar son los conceptos de oclusión, que es lo que vamos a empezar, que todo el mundo entendamos lo mismo cuando queremos hablar de oclusión. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es qué significa oclusión. Según el diccionario, dice que es la acción y efecto de cerrar y condición de estar cerrado o interceptar. Ocluir significa cerrar, taponar o obturar. Y oclusión dentro de la odontología significa poner los dientes inferiores en contacto con los superiores. Y podemos tener muchos tipos de oclusiones, oclusiones vehiculares, oclusiones coronarias, oclusiones intestinales, que significan taponar, cerrar u ocluir. Tradicionalmente, dentro de la odontología, hay celos profesionales, celos por especialistas, y se nos habla de que la oclusión es diferente por especialidades. Yo les preguntaría a ustedes si la oclusión es diferente en la odontología preventiva que en la odontología infantil, que en la implantología, que en la odontogeriatría, que en la prótesis o en la ortodoncia. No, es la misma. Entonces quiere decir que tenemos que hablar de lo mismo, tenemos que entender lo mismo, ¿sí? Porque la oclusión es el eje de bisagra sobre el que gira toda la odontología. Entonces quiere decir que la oclusión es diferente en cada especialidad. ¿Cuál es el común denominador de la oclusión dentro de las especialidades? ¿Y cuál es el armamentario común? ¿Sí? Entonces, estas tres preguntas son muy importantes. ¿La oclusión es diferente en cada especialidad? Ya sabemos que no. ¿Cuál es el común denominador de la oclusión dentro de las especialidades? Es el hablar de relación céntrica. El meollo de la oclusión es hablar de la relación céntrica. ¿Y cuál es el armamentario común a la oclusión? Son los articuladores. Pues hablar de oclusión en las especialidades es hablar de oclusión a cualquier edad. Aquí vemos un niño en una oclusión perfectamente aceptable, balanceada, para ser un niño. Una oclusión en un infante, recordamos que debe tener espacios primates y fisiológicos que van a compensar el tamaño de los dientes futuros, que debe de haber una relación cúspide-tronera en la oclusión de infante, de ambas arcadas, que debe tener armonía de arcos y un perfil aceptable. Esa es oclusión en dentición infantil. Cuando hablamos de oclusión en pacientes que han tenido ortodoncia, hablamos de lo mismo, hablamos de características faciales, de características oclusales, de relación cúspide-tronera, de armonía de arcos y de función. La oclusión orgánica de relación céntrica debe tener una guía anterior y protecciones caninas, armonía de arcos. Entonces estamos hablando de oclusión. Entonces, si yo quiero rehabilitar a esta paciente en cualquier especialidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle a esta boca características de oclusión orgánica, y las características de oclusión orgánica van aunadas con las características que tiene que tener facialmente. Y aquí la ven. ¿Qué hicimos en la paciente? Hicimos oclusión, conceptos de oclusión, y la oclusión va ligada a la armonía facial. Y la oclusión en la dinámica tiene que tener una protección canina de un lado, otra protección canina y una guía anterior para hablar de
oclusión orgánica y la dinámica. En los adultos, a nivel de geriatría, ¿qué es lo que le hace falta a esta persona? Pues le hace falta una prótesis que tenga características de oclusión. Hemos visto muchas características de oclusión y decimos que oclusión de placa total. Más bien una placa total tiene oclusión de un agente con oclusión orgánica. Y eso regresa la dignidad a los pacientes, el hecho importante de tener oclusión, unas placas con conceptos de oclusión en prostodoncia total. A este paciente, ¿qué le hace falta? Pues tener una oclusión más organizada, que puede ser combinando la prótesis facial fija removible, ¿verdad?, con oclusión removible y regresarle características de oclusión a esa boca. Este paciente es obvio que ahorita vamos a ver su oclusión, que al final, si vemos que hay mucha notoriedad, es el cambio en la sonrisa y en las características faciales. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a esta boca? Pues oclusión, ¿verdad? Porque esta tiene una oclusión defectuosa, es una maloclusión que la tendremos que corregir con ortodoncia prequirúrgica para regresarle las características de oclusión. Entonces, acerca del uso de los articuladores dentales, es algo muy interesante y muy bonito porque todo el mundo llevamos un articulador en la escuela. Hicimos una encuesta en las 70 universidades del país y la pregunta fue la siguiente: que si hacían uso de los articuladores dentales, y fue muy satisfactorio porque el 93% nos dijo que sí usaban los articuladores dentales. El uso de un articulador dental, el uso de otros articuladores, estos son buenos porque son pesados, son los hand-down, entonces los podemos usar como banquito para el escritorio, son muy fuertes, tienen 3 puntos de apoyo verticales. A este joven dentista, miren, lo usa como banquito para darse grasa. Entonces eso fue muy frustrante, dijimos, equivocamos la pregunta. La pregunta tiene que ser, ¿hace uso dental de los articuladores? ¿Hace uso dental de los articuladores? Y eso fue muy frustrante, porque no llega ni al 2% la gente que hace uso dental de los articuladores. Y hacer uso dental de los articuladores en cualquier especialidad es tener un símil de la boca que tenga determinadas características promedio para poder hacer uso de los articuladores, en este caso articuladores para ortodoncistas, articuladores semiajustables para las otras especialidades. Entonces esto ya es más triste porque decíamos que nada más el 2% y no tienen ni mayor ciencia que el saber usar un articulador, que es saber manejar un arco facial de transferencia que nos sirve para replicar las características maxilocraneales de los pacientes, tomar una mordida en relación céntrica, ojo, en relación céntrica, que es en la posición que debemos de diagnosticar a los pacientes para poder hacer tratamientos. Entonces quiere decir que las cosas en común que tenemos que empezar, decíamos que el concepto importante es el de oclusión céntrica, oclusión habitual, oclusión máxima. ¿Qué entendemos cuando hablamos los dentistas o en todas las especialidades de la oclusión céntrica, oclusión habitual u oclusión máxima o MI, máxima intercuspidización? Dice que es la posición final funcional donde existe el máximo contacto dentario, independientemente de la posición que adopten los cóndilos en la cavidad glenoidea.
y corresponde a la mínima dimensión vertical. Entonces aquí importante es que cuando hablamos de oclusión céntrica, que es el término habitual en nuestro país, ¿verdad? Nos referimos al máximo contacto de los dientes sin importarnos dónde están esos cóndilos en la cavidad glenoidea. ¿Qué debamos entender cuando hablamos o usamos el término de oclusión funcional? Que la oclusión funcional es cuando hay un contacto de los dientes superiores e inferiores capaz de asegurar la máxima eficacia posible en la posición céntrica y durante todos los movimientos excursivos de la mandíbula, que son esenciales para la masticación sin producir traumatismo. Contacto de los dientes superiores que aseguren la máxima eficacia posible, pero ya tomando en cuenta la posición céntrica de todos los movimientos excursivos. Entonces esto ya es un término ideal de la oclusión que deba de ser meta de tratamiento, terminar todos nuestros casos en una oclusión funcional. Y el otro término que tenemos que tener bien claro es que entendemos por oclusión orgánica. La oclusión orgánica, dice, es aquella en la que existe una máxima intercuspidización, estando los cóndilos en relación céntrica y teniendo además guía anterior y protecciones caninas. Entonces quiere decir que oclusión orgánica es sinónimo de oclusión funcional, ¿sí? Entonces, en los dos conceptos anteriores mencionamos qué es la relación céntrica. Entonces, la relación céntrica es un montón de definiciones. Vamos a ver las definiciones tradicionales, como es la del doctor McCullum, que decía que los cóndilos deben de guardar la posición más superior, más posterior y media en sus cavidades glenoideas, que es quizá la que todo el mundo aprendimos en la escuela hace mucho tiempo, la posición más superior, más posterior y media en sus cavidades glenoideas. Pero aquí hay otra definición de relación céntrica del doctor Eric Martínez Ross, y que está tomada de su libro de oclusión orgánica. Dice que es la posición más distal. Aquí ya, a diferencia del otro autor, habla de fisiológica y repetible. La posición más distal, fisiológica y repetible. Pero aquí hay otra definición también de relación céntrica, es en la que dice que es la posición más anterior y superior de los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea con el disco interpuesto entre ambas superficies articulares. Esta definición es de un ortodoncista y oclusionista que es el doctor Pablo Echarri. Pues ya es una definición que ya contrasta con las anteriores, porque hace ratito hablamos de la más distal y superior y ahora hablamos de la más anterior y superior. Entonces ya estamos hablando de posiciones diferentes para definir lo mismo. Pero aquí hay otras dos. Este es del doctor José dos Santos, famoso natólogo brasileño, que dice que la relación céntrica es cuando los cóndilos están en el lugar más superior y posterior, pero con relación a sus superficies articulares, y dice que deba de ser manipulada. Aquí hay otra definición también de relación céntrica, en la que dice que la relación céntrica es la posición mandibular en relación con el macizo craneano, en la cual los cóndilos se encuentran en su posición más posterior, superior y media. Es una posición no forzada terminal. Hace ratito hablábamos de manipulada en la definición del doctor José Santos. Aquí dice no forzada pero terminal. A diferencia de los otros, habla de que debe ser reproducible y nos agrega desde la cual se pueden iniciar todos los movimientos excéntricos. Entonces es una definición bastante más completa y nos está hablando de las características que tenga que tener. Aquí hay otra que dice que es la relación fisiológica de la mandíbula al maxilar y a la base craneal
cuando ambos cóndilos están propiamente relacionados a sus discos articulares y los conjuntos cóndilo-disco están estabilizados contra las curvas posteriores de las eminencias articulares de la fosa glenoidea. Entonces quizá esta es la más completa, la más bonita, porque no nos habla de una posición, nos habla de las características propiamente relacionadas a sus discos articulares, más que hablar que si es más atrás, adelante o atrás. Entonces esta es muy completa, de un autor que tiene muy buen libro para hablar de guardas oclusales. Quizás es el mejor libro, es un libro ya muy económico, 300, 400 pesos, y que lo encuentran por ahí porque ya no se edita. Aquí hay otra relación, otro concepto de relación céntrica, que dice que la relación céntrica verdadera, o sea, las que habíamos visto no eran verdaderas porque no usaron este término. Entonces, la relación céntrica verdadera de la mandíbula es una posición límite clínica superior de los cóndilos contra los discos articulares que puede ser captada clínicamente y puede reproducirse una y otra vez. Esta es dicha por el famoso doctor Roth, que sus cursos se caracterizaban o se caracterizan todavía por ser muy estrictos y muy cuidadosos con la articulación. Entonces aquí que nos dice importante que deba ser captada clínicamente una y otra vez y una y otra vez. Pero aquí hay otro concepto de relación céntrica que dice que los cóndilos se encuentran en la parte más superior y centrada, ya no va posterior, dice más superior y centrada de la fosa glenoidea. Entonces es una definición ya muy pobre, son de los libros de MBT, del doctor Bennett y McLaughlin. Y entonces podríamos estar viendo otras tantas definiciones en las que a lo mejor vamos a producir más confusión que aclaración. Entonces, ¿qué hay acerca de la posición de la relación céntrica? Dice, la cavidad glenoidea no es muy amplia. Dice, por lo que en la práctica el cóndilo no tiene muchos posibles movimientos sin comenzar a descender por la pendiente de la pared anterior de la fosa. Hace ratito en el mapeo del dolor hablábamos de hay que abrir un par de centímetros cuando mucho para que el cóndilo no empiece a descender por la cavidad glenoidea. Entonces quiere decir que la fosa es pequeña. ¿Cuán tan pequeña? Bueno, la literatura así la describe. Dice que el cóndilo en relación céntrica presenta una distancia de 2.56 milímetros con la pared posterior de la fosa. Aquí atrás, conducto auditivo, entonces 2.5 milímetros. 3 milímetros y medio con la pared superior y 2.37 milímetros con la pared anterior. Entonces fíjense de lo que estamos hablando. Entonces en todas las definiciones hablamos de más superior, más anterior, más media, pero ¿de cuánto estamos hablando? De medio milímetro, de 3/4 de milímetro, de 1/4 de milímetro, dentro de esas definiciones. La relación céntrica dice, solo recientemente se han publicado datos que estudian la posición del cóndilo en articulaciones sanas. Así como decíamos que el doctor Andrews es el único que para hacer su filosofía estudió oclusiones sanas, bueno, pues hoy nos suena lógico que para hablar de todas las descripciones y todas las características hay que estudiar articulaciones sanas. Y esto no es muy abundante. Dice, solo recientemente se han estudiado articulaciones sanas en las cuales se sabe que no hay signos ni síntomas de desplazamiento discal, en las cuales además radiográficamente se ha verificado la posición superior normal del disco. Y esta información es fundamental, ya que también se sabe que el desplazamiento del disco puede existir en articulaciones asintomáticas. Quiere decir que cuando hablamos de articulación, el hecho de que haya articulaciones con ruido no quiere decir que sean patológicas o viceversa, que una articulación ausente de ruido deba de ser sana, ¿no?
Entonces eso lo debemos de tener bien claro. Dice, en este estudio se comprobó que el cóndilo estaba centrado en menos de la mitad de las articulaciones y que también podía estar en una posición significativamente anterior o en una posición posterior extrema. Para mucha gente que hace hematología o hace oclusión, le dan mucha credibilidad a la doctora Annika Isberg, que ha estado en México, ¿verdad? Y que es una gente que sabe muchísimo de disfunción de la articulación, no es protesista, no es natóloga, ella es radióloga. Y sin embargo, vean que es la que dicta por dónde deba de ir la relación céntrica. Entonces quiere decir que si nosotros pensamos en las definiciones anteriores que hemos visto, pues todos los autores han tenido de cierta manera razón. Hablábamos de muchas, de las tradicionales, que lo encontrábamos superior y posterior, después nos fuimos anterior y después entrada. Y vean que estudiando las articulaciones sanas, se ha encontrado la posición de la relación céntrica en cualquiera de estas tres ubicaciones. Entonces, más que hablar de una postura de los cóndilos dentro de la cavidad adenoidea, quizá tengamos que hablar de las características de esas bocas, de los movimientos, sin importarnos apasionadamente dónde va a estar ese cóndilo. Esto es tomado del libro de la doctora Isberg. En lo que vean, las posiciones que acabamos de ver, todas, las superoposteriores, las anteriores y las entradas como articulaciones normales, y vean que son porcentajes importantes todos. Quiere decir que yo puedo encontrar articulación sana aquí en esta otra posición o acá. Al igualmente, los desplazamientos anteriores de discos, que son asintomáticos y no por eso son sanas, que podemos igual encontrar, vean el disco con desplazamiento anterior centrado, en posterior también con el disco desplazado anteriormente y anteromedial también con el disco desplazado anterior. Entonces esto nos hace pensar y tener en cuenta muchas cosas a la hora de empezar a estudiar la articulación. Y esta sería una comparación de la posición condilar en relación céntrica según muchos de los autores que acabamos de ver. Desde Maculum, la tradicional arriba y atrás, hasta la antagónica, en este caso del doctor Gelb, anteromedial, pasando por las que están centradas, y todas ellas. Ya quedamos que una articulación sana la podemos encontrar en cualquier parte de la articulación, entonces es estudiar más bien las características. Entonces, haciendo una revisión bibliográfica de la relación céntrica, vemos que el doctor Maculum posicionaba el cóndilo en la parte más anterior, posterior y superior de la fosa, posición que se ha demostrado actualmente no es fisiológica, pero ya vimos que en los estudios de la doctora Annika Isberg sí la podemos encontrar ahí, y que dice que únicamente se observan desplazamientos anteriores de disco, cosa que vemos que no es cierto en los estudios de la doctora Isberg. Dice, si bien anatómicamente es una posición anterior, fisiológicamente es una posición posterior, ya que el cóndilo no se retruye más allá de la relación céntrica para ninguna de las funciones estomatognáticas. Por lo tanto, al transferir esta posición al articulador, el cóndilo ocupa la pared más posterior dentro de la fosa articular. Y esto tampoco es cierto. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil para que vean cómo cambia la articulación nada más. Quiero que todo el mundo de ustedes haga su cuello hacia abajo, pegado al pecho, y que pongan flojita la mandíbula y que cierren. Ahora que pongan derecha su mandíbula, su oclusión, su cabeza, enderecen su cabeza y cierren. Ahora pongan la cabeza lo más atrás que puedan. Y entonces encontramos tres tipos de oclusión. Quizá en esta ustedes, todo el mundo sintió interferencias. Y sintió interferencias porque el cóndilo quiere decir que sí se puede ir
más atrás y que tiene un movimiento, pero que ahí es donde encontramos interferencia. Entonces quiere decir que es muy importante la posición de la cabeza para el estudio de la relación céntrica. Entonces, los otros términos que son más importantes que todos es que vamos a entender cuando hablamos de oclusión de relación céntrica. Hablamos de relación céntrica por separado, hablamos de oclusión céntrica por separado. Ahora hay otro concepto muy importante que es cuando vamos a hablar de oclusión de relación céntrica. Entonces, dice que cuando existe una óptima relación del cóndilo con el disco interarticular, del complejo cóndilo-disco con la fosa glenoidea, dice, y al mismo tiempo los dientes estarán relacionados estrechamente. En esta posición tenemos la duplicidad del ATM y la oclusión en un enlace fisiológico. Entonces, esta es lo que tratamos de hacer en todos los pacientes que tienen maloclusión, en todos los pacientes disfuncionados, todos los pacientes que solicitan un servicio dental. Tenemos que checar como meta de tratamiento que terminemos todo lo que hagamos en una oclusión de relación céntrica. Una oclusión de relación céntrica. Y esta oclusión es la orgánica o la fisiológica que no puede producir patología. Otro concepto de oclusión de relación céntrica dice es cuando los cóndilos se encuentran en la parte más superior y centrada. Ya vimos que esto no es necesariamente cierto, de la fosa glenoidea, durante el cierre en máxima intercuspidización. Aquí lo que es rescatable es que al momento del cierre de las arcadas, el cóndilo debe estar en la posición que le corresponde sanamente. Entonces quiere decir que el término de oclusión de relación céntrica es meta de tratamiento. Debemos de saber qué significa el término guía anterior, que quizá todo el mundo ya lo conozca, pero este es un recordatorio que dice que al menor intento de movimiento protrusivo de la mandíbula se produce una desoclusión posterior inmediata al deslizarse los bordes incisales de los incisivos inferiores sobre los cíngulos de los incisivos superiores, y la literatura dice que estos contactos en la guía anterior pueden ser de 2 incisivos superiores contra 2 inferiores, puede ser de 2 incisivos superiores contra 4 inferiores, de 4 superiores contra 6 inferiores, o de los 6 dientes anteriores superiores contra 8 dientes inferiores. En la guía anterior quiere decir que también hay mucha variante, lo importante es que haya desoclusión posterior. Los otros conceptos que tenemos que tener en cuenta es el de las protecciones caninas, que las describimos diciendo que al menor movimiento de lateralidad entran en contacto la vertiente distal del canino inferior con la vertiente mesial del canino superior para producir una desoclusión posterior inmediata tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance. Y entonces el famoso doctor Roth decía que la articulación temporomandibular es parte de la ortodoncia, nos guste o no. Y esto es importante porque quizá la mayoría de los ortodoncistas en nuestro país ignoran todo lo que es oclusión articular, o sea, la oclusión con conceptos de oclusión de relación céntrica, se dedican a tratar a los pacientes como llegan. Entonces, por eso decía que más vale que entiendan que la articulación es parte de la ortodoncia. Y nosotros les decimos que les guste o no, la articulación no es parte de la ortodoncia, es parte de la odontología. O sea, que toda la gente que hagamos o que hace odontología se deban de preocupar por la articulación temporomandibular. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los diferentes nombres que reciben los guardas oclusales. En nuestro medio los hemos conocido porque así nos los han enseñado como guardas oclusales, pero guardas oclusales es el término que le damos en México país, pero en otros países recibe otros nombres, tales como placas oclusales, placas miorelajantes, placas neromiorelajantes,
placas desprogramadoras, platos oclusales, placas de terapia reversible, prótesis reposicionadora de la mandíbula, férulas, incluso hay por ahí quien le llama, bueno, aquí está ya el término de platos. Entonces quiere decir que todos esos son sinónimos para describir lo que nosotros conocemos como un guarda oclusal. Y vamos a ver que hay muchos tipos de guardas oclusales. El que acabamos de ver, que es el primero que se conoce, el más frecuente, las férulas de relajación, las férulas de estabilización, las férulas de descompresión, las férulas de reposición, las férulas de verticalización, quizá aquí nos faltaría apuntar una, las férulas del espacio fisiológico. Entonces quiere decir que puede haber un montón de tipos de guardas oclusales, que cada guarda va a tener sus indicaciones muy precisas, que en la mayoría de los casos empezamos a tratar a los pacientes con una férula de relajación, que después la podemos ir modificando para darle diferentes características. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la definición de un guarda. Y hoy decimos definición de un guarda anatológico, para decir que estamos hablando de oclusión desde el punto de vista anatológico, porque hay gente que pone pedazos de plástico y que dice que eso es un guarda. Entonces, para diferenciar, decimos definición de un guarda anatológico. Dice, se trata de un aditamento introducido en la boca del paciente que reemplaza en algunos aspectos a unos componentes del sistema masticatorio. ¿Qué parte del sistema masticatorio? Las caras oclusales y los bordes incisales tocarán el aparato que simulará la arcada superior. Entonces quiere decir que es el sustituto de una de las arcadas. Y lo que se busca con este aparato es recolocar los dos cóndilos en su relación céntrica o reposicionarlos mandibularmente. Entonces quiere decir que ustedes ven aquí un guarda oclusal, un guarda oclusal maxilar, porque igual podemos hablar de guardas oclusales mandibulares. Entonces un guarda, decíamos, que es una prótesis que va a reposicionar una de las arcadas y que le va a dar las características de oclusión orgánica, que acabamos de ver que era guía anterior y protecciones caninas. Entonces quiere decir que si todo el mundo entendemos y estamos de acuerdo que esta es la definición de un guarda oclusal anatológico, y nos regresamos al nombre que deba de llevar, ahora ustedes podrán decirme cuál es el término adecuado que debería de llevar. En nuestra opinión es el que es una prótesis, porque decíamos que es un aparato ajeno al cuerpo, que es una prótesis que va a reproducir una de las arcadas. Entonces quiere decir que el nombre adecuado es una prótesis para reposicionar la mandíbula. Ahora, ¿cuáles son las características que deba de tener un guarda natológico de relajación? Dice que deba de recubrir todos los dientes anteriores y posteriores y que deba de haber un contacto simultáneo de premolares y molares y que además deba de tener una guía anterior o como mínimo canina y que esto sirve para producir una desoclusión vertical de los dientes posteriores. Entonces quiere decir que un guarda oclusal natológico es un reproductor de la oclusión orgánica. Un guarda de miorrelajación es un reproductor de las características de la oclusión orgánica. ¿Cuáles son las características de la oclusión orgánica? Contactos máximos, guía anterior y protecciones caninas hechas en un plástico programado con unas superficies lo más lisas posibles. Esto, para que tengan idea, no es un guarda oclusal, es un protector bucal deportivo.
para proteger las fracturas de los dientes, amortigua. Es un pedazo de plástico maleable, es PVC maleable, no es rígido. Esta para nosotros los ortodoncistas, esto no es un guardaoclusal, esta para nosotros es una férula de acetato o un retenedor provisional ortodóntico. Pero esto no tiene características de oclusión orgánica, por eso no puede funcionar ni se deba de llamar un guarda, porque no lo es. Esto, en el que quedan atrapadas la oclusión maxilar y la mandíbula, es un posicionador natológico que muchos años estuvo en boga para terminar a los pacientes de ortodoncia desde el punto de vista ideal, pero que ya está en completo desuso gracias a las técnicas programadas que ya nos permite llevar a los dientes con mayor precisión a la posición final natológica. Entonces, un guarda oclusal debe de ser, en primer lugar, de material rígido. ¿Por qué? Porque es una prótesis y las prótesis están construidas para reponer un órgano con las mismas características. Si decimos que un guarda oclusal va a reponer el maxilar o la mandíbula, ¿y qué parte del maxilar o la mandíbula? Por los órganos dentarios que son duros, por eso el guarda, para poderlos reproducir, pues tienen que ser de las mismas características. Entonces quiere decir que ya aquí empezamos a entender que cuando hablamos de un guarda tiene que ser rígido. ¿Por qué? Porque va a reponer el esmalte de los órganos dentarios. No puede ser blando ni puede ser de otro material. Si nosotros a un paciente le mochan una pierna y le ponen una prótesis para reponer la pierna, ¿de qué material tiene que ser la prótesis? ¿Qué características? Tiene que ser un material rígido. Le ponen su pata de palo, ¿verdad? O se la hacen de titanio. O si alguna paciente, por sea de cáncer mamario, le tienen que hacer una prótesis, pues es obvio que no se la van a hacer ni de aluminio, ni de palo, ni de titanio. Tiene que ser similar al órgano que va a sustituir, tiene que ser una prótesis blanda. Entonces esto es para que quede claro por qué razón el guarda tiene que ser rígido. Porque en el medio se habla, es que es una guarda mando. No, le hicieron un protector deportivo, le hicieron un colchón, algo, pero que no se puede llamar guarda natológico, si no tiene las características que acabamos de mencionar. Y para terminar esta primera parte, vamos a ver cuáles serían los objetivos de un guarda de relajación. Dice que el objetivo terapéutico consiste en eliminar los contactos prematuros, céntricos y excéntricos, reconstruir un apoyo ausente en la región posterior y, si es necesario, dientes abrasionados, obtener un patrón de movimiento de la mandíbula más vertical. Entonces quiere decir que el objetivo de un guarda es dar las características de oclusión orgánica. Una oclusión orgánica no tiene interferencias dentales en ninguna de las posiciones ni de los movimientos, que es el principal objetivo de un guarda, replicar la oclusión orgánica. Entonces, un guarda siempre se tiene que ir del consultorio dental con la relación céntrica, decimos, del día. ¿Y cuáles son las características? Máximos contactos oclusales y anterior y protecciones caninas. Y vamos a hacer un corte para pasar a la segunda parte.